戸田大論文一つお願いします。El barrio chino es uno de los lugares favoritos para mí para comer comida callejera, porque sí, si bien en YouTube pueden encontrar muchos videos de comida callejera de Japón, en realidad casi no es comida callejera. Son lugares que por ahí se ve muy callejero, muy casual, pero al final te sentás en una mesa. O por ejemplo el mercado de pescado es todo muy caro. Pero en el barrio chino se consume muy buena comida callejera. ¿Qué es eso? Esto es, no sé, comida china. Esto es un dumpling gigante con mucho juguito arriba, por eso trae la pajita. Está bueno. No tiene tanto líquido como para eso, pero bueno, a ver. Vamos a abrirlo. Es un dumpling grandote, lleno de juguito, relleno de cerdo. Sí, se ve muy apetitoso. Además, otra cosa que esto no es China, por lo tanto, la comida que encontremos acá va a ser comida china, pero bastante japonizada. Dudo mucho que sea lo mismo que puedas encontrar en China mismo. Está buenísimo. Me encanta. La comida que se come acá es buenísima. Y además, es un lugar lleno de restaurantes, pero ahora les voy a decir por qué no recomiendo mucho tanto comer en restaurantes, sino comer así, de la calle. Espectacular. ¿Por qué recomiendo más comer comida callejera en este barrio? Porque este lugar está repleto de restaurantes. Hay restaurantes chinos por todos lados. Uf, mirá lo que es esto. Buenísimo. Y hay un pequeño problema, es que todos los restaurantes ofrecen absolutamente lo mismo. Yo digo, Japón es un país donde vayas a donde vayas a comer, la comida es riquísima, es buena, puede ser muy barata. Pero en el barrio chino son tan repetidos los lugares que hay que si no elegís bien el lugar, en lugar de escuchar sartenes y ollas vas a escuchar microondas. Y eso ya me ha pasado. ¿Qué es eso? Pancito de carne con mucha pimienta, bueno, que se llama mochi de pimienta, ¿no? Está espectacular. Tenía un hambre. Y otra cosa que hay que aclarar es que en Japón no hay tanta cultura de comida callejera. Más si lo comparamos con otros países de Asia, que hay mercados gigantes de comida callejera, en Japón hay muy poco. Y de lo poco que hay, a veces es caro. Que, a ver, el lugar de recién, el dumpling este con grandote costó 600 yenes, que son unos $4. Esto 480 yenes, que son como unos $3.50. O sea, no es necesariamente barato. Pero bueno, es rico y además todos queremos vivir la experiencia de la comida callejera, que es muy buena. Miren, este por ejemplo es un restaurante en el que está puesto en japonés, pero dice 2.780 yenes, todo lo que usted pueda comer. Y a ver, estos lugares no tienen la mejor calidad. De todos los lugares que tienen esos menús de todo lo que usted pueda comer, tienen un menú ultra extenso, pero es enorme los menús que tienen. Y el tema es que es difícil mantener la calidad con tantos platos. Y yo cuando he venido la última vez con mi señora a este barrio, me acuerdo que quería buscar un lugar para comer, un restaurante que no sea de la calle, pero que sea bueno. Y dije, bueno, tengo que buscar un lugar que no tenga el todo lo que usted pueda comer. Y encontré uno y sí, la comida era buenísima, pero me salió carísimo. Y bueno, es cuando dije, no, a ver, ¿cuántas veces uno tiene que probar y fallar constantemente? Así que dije, ya para mí quedó como un barrio en el que no da para comer en restaurante porque o es muy caro o es malo, y mejor comer cositas de la calle. Que ahí sí, la comida callejera que hay en este barrio es súper popular, es muy buena, hay mucha demanda, por lo tanto es todo recién hecho, es todo rico, todo recién hecho. Por eso recomiendo mucho comer comida callejera de acá. Ven, ahí también. Dice, por un precio de 1.980 yenes, y eso también, todo lo que usted pueda comer, que debe ser en el horario de almuerzo, después de noche sale un poco más caro, pero lo que sea. Y otra cosa es que muchas veces encontramos lugares en el que hay mucha cola, mucha gente. Yo, personalmente,
Para mí, la comida callejera de este barrio está todo bueno, por lo tanto, no me mato buscando en los lugares que haya más colas, sino que voy a los más vacíos porque están igual de buenos. Eso es muy importante. A ver, un arrolladito de pato. Muy buena salsa. Bueno, esto de lo que comí hasta ahora es el que menos me gusta. Está muy fuerte el cebollín, está muy fuerte. Cebollín verde, crudo, muy fuerte, pero la salsa y el pato están muy buenos. Kono mixu hitotsu. Estos dumplings no me dijeron nada, pero normalmente están súper calientes por dentro y tienen mucho jugo. Por lo tanto, uno cuando lo mastica hay que chupar al mismo tiempo que mastica. Cuidado de que no esté muy caliente, pero que no esté muy caliente. Hay 3 de sabores diferentes, no sé de qué serán. Uno debe ser camarón, cerdo. Hola. ¿Ves lo que te digo? Es que salta todo. Qué rápido acabaste, ¿no? ¿Viste? Lo estoy chupando, man. Complicado comerlo, pero está buenísimo, riquísimo. ¿Qué es? Este es de camarón. Está caliente, pero no hirviendo, por suerte. A ver de qué es el verde. Qué cosa que da miedo de enchastrar todo. Muerde suavito y chupa. Ay, así sí. Le abrí un huequito. Además que tiene que abajo es crocante, abajo es la parte tostada y arriba la parte blanda. Está muy bueno el contraste. Este es de cerdo. Buenísimo. ¿Mejor o peor que el de gamba? A mí me gusta más el camarón. Sí, creo que me gusta más el camarón. Vamos a ver de qué es el tercero, que es el blanquito. A ver. Hay que comerlo con técnica. Pero la sopita, el juguito que tiene adentro es buenísimo. Que uno lo bebe más que comerlo. Este está más caliente, me quemó un poquito. Este tal vez sea de res, carne de vaca tal vez, no sé. No sé si se puede llegar a apreciar el juguito que tiene adentro. Sí. Y eso que ya la mitad ya lo chupé. ¿Qué día que elegimos para venir a grabar al barrio chino? Porque justo, yo decía, hoy es lunes, no pasa nada. Primero que era feriado y 2 días atrás fue Año Nuevo Chino. Hasta las bolas de gente. Bueno, no tenían el que queríamos pedir, pero bueno, ya que estaba, pedí otro, que es un Nikuman. Esto es un clásico, esto lo podés ver hasta en los 7-Eleven. O sea, comida... Mirá qué local se siente la experiencia. A ver, este es un Nikuman, que es un pancito de carne. Esto es comida china, pero es comida china ya tan normalizada en Japón que ya casi ni se lo considera comida china. Hay que tener cuidado con este porque abajo tiene papel, porque como está hecho al vapor, para que no se pegotee a la vaporera, le ponen una hojita de papel que esto... ¡Ay, que quema esto, güey! ¡Güey! ¿Esto que quema, cabrón? A ver, ahí vamos a abrirlo. ¡Epa! Buenísimo. A ver, que los que tenés en los 7-Eleven están buenos igual, ¿eh? Pero esto obviamente es otro nivel. No tiene más carne. En el 7-Eleven no tiene pedazos de carne así, sino es como si fuese carne procesada, picada. Este es lo que le veo de complicado. Se me hace que me va a ensuciar mucho las manos. Está envuelto con una hoja de, no sé, bambú será. Pero claro, está hecho también, supongo que al vapor. Y bueno, se envuelve con esto porque le debe dar sabor, ¿no? Pero eso sí, ya con solo verlo me doy cuenta que no debo tocarlo directamente con las manos porque se me va a quedar todas las manos súper pegoteadas. Qué rico que está. ¿Quema mucho? No mucho. Tiene también carnita de cerdo. Está buenísimo. Es un onigiri muy diferente. Espectacular. Vamos a cortar la cámara para que yo le pueda comer también. Es súper chiquito.
disculpa. Sí. Te conozco. Sí, sí. De YouTube. Ay, miro tus videos y... Bueno, esto se veía más grande en la foto, pero está bien. A ver, son croquetitas de queso. A ver. ¿Me enseñas cerquita? A ver, va. Mira, quiero mascar uno por la mitad, ahí se ve. Mira tú. A ver, son ¿Cómo? ¿Croquetitas? son croquetitas de queso, por lo tanto falla no tiene, pero está un poco frío. Aunque puede ser porque se me quedó mucho hablando, muchacho. Sí, un poco. ¿Qué tal? Bueno. Hasta ahora, ¿qué ha sido lo mejor? El onigiri, Ese estaba muy rico, el onigiri. el onigiri me gustó mucho, era muy bueno. Pero todavía falta probar más. Otra cosa que creo que ni siquiera lo mencioné, pero estamos en el barrio chino de Yokohama. Y el hecho es que lo bueno del barrio chino de Yokohama es que es un barrio chino grande, es uno de los más grandes de Asia, es muy lindo. Pero lo bueno es que acá cerca está el... Iba a decir que está el robot Gundam gigante, pero creo que ya lo van a desmantelar. Lo van a desmantelar, así que ya no va a contar. Pero sí está la zona del puerto, Minato Mirai, que es muy, muy linda. Es una zona súper turística. Hay hasta un parque de atracciones, que no es gran cosa, pero para que se den idea de lo turístico que es. Pero Yokohama vale la pena venir por Minato Mirai, la estación Sakuragicho o la estación Ishikawa-cho, que es donde está el barrio chino, que está bastante pegado uno del otro. Allá hay mesitas. Esto es un pancito de, decía, camarón con nira, que vendría a ser, no sé qué sería nira, es como, ¿cómo se dice? Como una hojita de ajo. Está buenísimo. A ver. Oh, qué buena pinta, cabrón. Camarón y, no sé, puerro, no sé. Pero... Queda bien la combinación. No, está buenísimo. El barrio chino usa mucho carne de cerdo, mucho camarón, no tanto pollo como hubiese esperado, aunque el pollo pasa que acá es... El pollo es bastante protagónico en lo que se le llama el pollo Taipei, o no, Taiwán, que es como una milanesa grande, una croqueta. Pasa que si compramos uno de esos nos llenamos porque es grande. Y este es uno que me encanta, que me encanta, este ya lo he probado antes, que es un pancito al vapor con una feta de cerdo entera. Mira. A ver. No, y el cerdito está hecho con salsa medio agridulce. No, el cerdito de estos no, nunca falla. Igual podría decir que este no es el más rico que haya probado hasta ahora. Pero está bueno igual. Está bueno igual, pero sí, más o menos. He probado mejores igual. Nos acabamos de dar cuenta que ya tenemos Gyunikuru. Una cerveza china para Jordi y yo me pedí una japonesa. Para variar. Vamos para acá. Un salud. Qué bien entra, ¿eh? Sí, tanta comida grasosa. ¿Y esto? A ver, es como un pancito relleno de carne de res. ¿Esto se abre o no? Sí, bueno, como que se abre. Parece frito, ¿no? Me parece que es como si tuviese una croqueta adentro. Yo creo que esto se lo voy a dejar todavía, ¿eh? No le pude dar bocado a la carne todavía, pero muy grasoso el hojaldrado, muy grasoso. Y no es tan rica la masa. La carne sí está rica. Me gusta más que el palito con los quesitos. El de los quesitos como que fue el más flojo de todos. La carne sí está muy rica. Bueno, ya estamos llenando, ¿no? La cerveza también hincha un poco, pero vamos a darle un poquito más. Bueno, esto es bueno, acá se le dice yorompo, que también es como un dumpling gigante. Viene en vasito. Oh, mucho juguito. Esto tiene juguito. Bueno, esto me parece que estamos repitiendo un poco. Ya creo que es momento de ir abandonando el ring. ¡Ay, qué rica! Los calditos que tienen estas cosas son riquísimos.
La carne es buenísima, la carne está buenísima. No, pero está buenísima. Acá es todo pancitos rellenos. Vamos a dar cuenta, ¿no? Que son todos pancitos rellenos, pero... No, pero hay bastante variedad, está todo bueno, están todos muy buenos. Lo que es más famoso acá es el pollo frito. Pero el pollo frito es básico, nada, es un pollo frito, ¿qué te puedo esperar? Tan rico, sí, seguro, pero bueno. No, muy rico, muy rico. Eso tiene una trampa, que vos ves este en profundidad. Bueno, este es el tope, ahora estoy tocando el tope. Tiene fondo falso, o sea, es el aluminio y abajo del fondo tiene papel. Y claro, es para que no te queme la mano. Pero son unos guachos, porque esto engaña. Pareciera que tiene fondo, pero no tiene tanto fondo. Está rico igual, no importa, está bueno. Por lo menos está bueno, no importa. 400 yenes. Ay, bueno, la cuenta de hoy, doloroso, porque es así, la comida callejera en Japón no es barata. No es barata, por lo tanto, bueno, al final voy a poner en pantalla cuánto salió todas las comidas, pero no sé, unos 4.000 yenes habríamos gastado. Sí, o sea, más caro. a ver, tengan en cuenta que un ramen que te llena y que está buenísimo te cuesta 1.000 yenes, ponele. A ver cuántos ramen podríamos haber comprado. Bueno, esto es uno ya para cada uno, se vende de a dos. Este es un melon pan de melón, sabor a melón, que es muy popular el melon pan en Japón, pero normalmente viene con relleno de crema dulce, especialmente sabor a melón. Este es melon pan dulce, pero relleno de carne. Está bueno. Es muy raro, pero me gusta. ¿Pero qué te pareció? Muy rico. Es rico. Es que es bien dulce el pan. El pan es bien dulce y el relleno es cerdo acaramelizado. Tranquilamente el relleno podría ser de crema. Siempre, como no, las muestras de plástico muy buenas para ilustrar lo que podemos comer. Ahí están los reales y ahí están los falsos. Y a todo esto el barrio es bastante grande, porque tenemos la calle principal de recién, después tenemos ahí tenemos el templo chino, que está bonito, hay callejones por todos lados, pero a ver, vamos a pasar por los callejones estos de por acá. ¿Ven? Es muy fácil de reconocer, todos estos restaurantes, todos tienen lo mismo, y por lo tanto no podemos saber cuál restaurante está bueno, cuál está malo. En sí siempre las fotos van a ser tentadoras, van a aparecer comida rica y todo, pero la mayoría de las veces te puede terminar decepcionando. Bueno, que a ver, tampoco es mala la comida, sino que no es tan rica, vamos a sentir un sabor muy común, ¿no, Jordi? Es muy común la comida de los restaurantes en promedio de por acá. Sí, como decíamos, 2 días atrás fue el Año Nuevo Chino y además hoy es feriado. Gomadango hitotsu onegaishimasu. Ahí está el postre, me olvidaba del postre. Esto es un gomadango, que es una bolita frita que tiene relleno de dulce de poroto, azuki, y todo el sésamo que tiene alrededor es lo que le da un toque especial. Está bueno si llegan a verlo calentito, que está más bueno. Este, como está frío, está más o menos, pero sigue estando bueno igual. Con un té verde entra bien eso. Sí, con un matcha esto está muy rico. Bueno, ahora sí, Ahora acá sí. comimos. ¿No quieres probar otro platito más? Un ramen me comería ahora. Vamos por un ramen. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al foro de tu vecino. Vamos por un buen ramen chino, loco,